Hola amigos, el estudio de esta semana está basado en Romanos capítulo 5 y lleva por título Adán y Jesús. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. En los capítulos anteriores, Pablo estableció claramente el tema de la justificación por la fe y ahora se propone profundizarlo desde una perspectiva netamente teológica. Para ello utiliza el recurso del contraste, comparando la figura de Adán y Jesús. Este capítulo podríamos dividirlo por lo menos en tres partes. Número 1, los versículos 1 al 5, que presentan los beneficios de la justificación. Número 2, los versículos 6 al 11, donde Pablo expone las razones que el cristiano tiene para gloriarse. Y número 3, los versículos 12 al 21, donde analiza el contraste entre el primer Adán y el segundo Adán, y el creador y salvador de la raza humana, Jesús. Analicemos pues entonces los beneficios de la justificación presentados en los primeros 5 versículos. Pero primero hagamos una lectura significativa. El texto dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recordemos que en Romanos capítulo 3, versículo 21 al capítulo 4, versículo 25, Pablo nos presentó la gran bendición de la justificación por la fe, que estaba disponible tanto para judíos como para gentiles. Y ahora, en los primeros 5 versículos del capítulo 5, pasa a abordar el tema de los frutos o beneficios de la justificación. ¿Cuáles son estos? Según el texto leído, son: número 1, la paz; número 2, el acceso a la gracia; número 3, la esperanza; y número 4, el gozo en las tribulaciones. Pablo concluye esta sección diciendo que todas estas bendiciones son posibles porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 5. La primera bendición que Pablo menciona es la paz, expresada a través del término hebreo shalom, que significa bienestar total. Y justamente es lo primero que el hombre pierde cuando se aparta de Dios y peca. El rey David declaró: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo número 32, versículos 3 y 4. Y el profeta Isaías dijo: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57, versículo 21. Es por eso que Pablo menciona como primera bendición la paz. Él dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así es, queridos amigos, aceptar el regalo de la justificación por la fe es el secreto de la paz genuina y duradera con Dios, y lo único que puede calmar nuestra tempestad interna y una conciencia culpable. Y como dice Pablo, este tipo de paz nos llega por medio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda bendición que el apóstol menciona es el acceso a Dios, el acceso a su gracia. En este punto encontramos una verdad muy importante que muchas veces pasamos por alto. El sentimiento de alejamiento de Dios atormenta al ser humano, pero quienes creen en Cristo tienen acceso directo al Padre a través del Hijo. Pablo dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Esto nos recuerda a los servicios que se llevaban a cabo en el templo en el Antiguo Testamento, donde solo el sacerdote podía entrar, y solo el sumo sacerdote tenía acceso al trono de Dios, el lugar santísimo, una vez al año. Pero, apreciados amigos, ahora, gracias al sacrificio de Jesús, podemos acercarnos a Dios cada vez que lo deseemos. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. La vida santa de Jesús, su muerte expiatoria y gloriosa resurrección
trajo como resultado la justificación de la que Pablo nos ha venido hablando en Romanos, y es lo que ha abierto el camino para que los cristianos puedan entrar hasta el mismísimo trono de Dios. Y como dice el libro de Hebreos, los seguidores de Cristo pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. La tercera bendición de ser justificados por la fe, que el apóstol menciona aquí, es la esperanza. Textualmente leemos: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 2. Es decir, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza produce gozo y alegría. La justificación nos mantiene con la esperanza de un día participar de la gloria de Dios. Es interesante notar que el término gloriarse, de acuerdo a Romanos 2:17 y Romanos 4:2, tiene una connotación negativa, pero aquí, en Romanos 5, es totalmente positiva. El versículo 2 nos anima a gloriarnos. ¿A qué se debe este cambio? Al hecho de que los cristianos no nos exaltamos por nuestros propios logros, sino los logros que el Señor ha realizado y realizará a través de Cristo. Los cristianos nos gloriamos en la bondad y misericordia del Señor. Como resultado de lo anterior, el cuarto fruto de ser justificados es el gozo en medio de las tribulaciones. En los versículos 3 al 5 leemos: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Así es que aquí Pablo presenta el tema del sufrimiento del cristiano que padece tribulaciones. Pero otro fruto de la justificación es que el cristiano justificado por la gracia de Dios y la fe en Jesús también se mantiene con gozo en medio de las aflicciones. No se trata de que el cristiano sea masoquista o inmune a los sufrimientos, sino que la esperanza de la que Pablo habló antes lo mantiene de pie, con fe y gozo, pese a las tribulaciones que le toquen afrontar. Y amigos, esto es solo posible de vivir y aceptar por aquellos que han recibido la justificación por la fe. Y si bien es cierto que el sufrimiento y las dificultades pueden aplastarnos, también es cierto que podemos considerarlos como instrumentos para abrir nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y eso es exactamente lo que ocurre con el cristiano justificado por la fe. Y es lo que plantea Pablo cuando dice que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no se avergüenza. Otras versiones dicen: no nos defrauda. ¿Y cuál es la razón? Pablo dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es, amigos. Nuestra mayor esperanza como cristianos está fundamentada en el profundo amor que Dios siente por nosotros. Su amor que nunca nos abandonará. Después de estos interesantes comentarios, Pablo pasa a una segunda idea aquí en Romanos 5. Entre los versículos 6 al 11, el apóstol menciona una serie de razones que el cristiano justificado tiene para gloriarse. Esta sección la podemos dividir en dos. Primero, los versículos 6 al 8, donde se alude magistralmente al amor de Dios expresado en la cruz de Cristo, y en los versículos 9 al 11, donde resume la conclusión que podemos extraer de la revelación del amor de Dios en la cruz. Veamos primero los versículos 6 al 8, donde leemos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo
murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos textos realmente son maravillosos, porque se presenta el Evangelio en su máxima expresión. De estos textos podemos concluir que, número 1, en el mejor de los casos, confiando en la expresión máxima del amor humano, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, dice el versículo 7. Número 2, lo grandioso y maravilloso del Evangelio es que Cristo murió por nosotros, aún siendo viles pecadores, versículo 8. Y número 3, como conclusión podemos decir que el amor de Dios, por lo tanto, es muchísimo mayor en magnitud y fiabilidad que el amor más grande que pueda ofrecer un ser humano. Sí, amigos, como dice el versículo 6, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Qué contraste con nosotros, que cuando alguien nos pide ayuda, lo primero que nos preguntamos ¿es una buena persona? ¿Merece la ayuda? ¿Agradecerá mi ayuda o no vale la pena hacerlo? La verdad es que solo a la luz de nuestras actitudes es que resalta la absoluta radicalidad del amor de Dios. Romanos 5 nos dice que Jesús no solo murió por los buenos, sino también por aquellos que no están en sintonía con Él y con el Padre. Y un pecador no es solo alguien que no está en sintonía con Dios, sino que se revela activamente en su contra. Pecar es estar personalmente en contra de Dios, es rebelarse contra Dios. Amigos, el pecado es una elección, un rechazo consciente de Dios. Por eso es maravilloso leer cuando Pablo dice: «Mas Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Y amigos, es este tipo de amor el que afianza la esperanza del cristiano. Los versículos 9 al 11 resumen la conclusión que podemos extraer de la revelación del amor de Dios en la cruz. Los textos dicen: «Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación». Notemos el énfasis y fuerza que Pablo le da a su mensaje con las repetitivas palabras «mucho más». Aquí se destaca la muerte de Jesús, la reconciliación que hemos recibido por su sacrificio, la justificación por su sangre, la certeza de la salvación. También el contraste es impresionante. Dice: siendo enemigos de Dios, hemos sido reconciliados por la muerte de su Hijo. Pablo, a través de estos versículos, se ha encargado de recordarnos que somos débiles, pecadores, impíos, enemigos. Cada término de la secuencia es más grave y más descriptivo que el anterior. Enemigo es una palabra fuerte, y con esta palabra Pablo llega a la cúspide de su descripción de los perdidos. Sin embargo, Pablo dice que la reconciliación es posible gracias al amor de Dios. Es posible por la muerte de su Hijo, que podemos ser salvos de la ira, que los reconciliados serán salvos por su vida, nos dice el versículo 10. Finalmente, para enfatizar mucho más la necesidad de Cristo como Salvador y la universalidad del pecado, Pablo nos presenta un gráfico contraste entre Cristo y Adán. El versículo 12 dice: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este texto es una alusión directa a Adán. Pablo prosigue diciendo que la consecuencia del pecado fue la muerte, y que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La implicación clara es que todos somos pecadores, porque de alguna forma estamos relacionados con Adán. Amigos, en este punto es importante destacar que a pesar de que Pablo habla de la universalidad del pecado, de la muerte y del hecho de que Adán fue el origen de todos los problemas, no busca explicar de qué forma el pecado y la muerte pasaron a toda la humanidad. Simplemente lo considera un hecho. En realidad, Romanos 5, versículos 12 al 21, no se enfoca en tratar de averiguar cómo el pecado y la muerte se apoderaron de la humanidad, sino en Adán y en Cristo como modelos de dos tipos de vida. Y más aún, no tanto en mostrar cuán grande fue el problema en el que nos metió Adán, sino cómo Cristo no solo limpió el desastre, sino que fue mucho más allá. Lo que Pablo pretende transmitir es que lo que Cristo y lo que Adán hicieron fue tan importante que influyó en todo ser humano que haya existido. Ambos influyeron en toda la raza humana, pero hay una diferencia abismal entre ellos. Notemos, Adán, el primer hombre, consumió a su descendencia en la esclavitud al pecado, pero Jesús, el segundo Adán, le regaló a todos aquellos que están en él la gracia y la perfecta justicia, según Romanos 5, versículos 16 y 17. El versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Notemos que en este texto se habla de dos personas, Adán y Cristo. Se habla del pecado de Adán y la gracia de Dios, de la transgresión y del don. Adán representa la transgresión y Cristo el don de Dios. Notemos, en el versículo 15 dice que por la causa de Adán murieron muchos y que a causa de Cristo abundó la gracia. En el versículo 16 dice que por causa de Adán vino el juicio para condenación y que a través de Cristo vino la justificación. En el versículo 17 dice que por causa de Adán reinó la muerte y que por causa de Cristo reinaremos en vida. El versículo 18, a través de Adán vino la condenación y a través de Cristo vino la justificación de vida. Y en el versículo 19 dice que por causa de Adán muchos fueron constituidos pecadores. Y en el mismo versículo 19 dice que muchos serán constituidos justos a través de Cristo. Lo que se desprende de estos textos es que como seres humanos, de Adán no recibimos nada más que la sentencia de muerte. No obstante, Cristo intervino y recorrió el terreno donde Adán cayó, soportando todas las pruebas en nombre de los seres humanos. Él redimió el desgraciado fracaso de Adán y su caída, y por consiguiente, como nuestro sustituto, nos puso en un lugar privilegiado delante de Dios. Por lo tanto, Jesús es el don de Dios, como expresa el versículo. La justificación no se gana, llega como un regalo, como un don. El contraste que hace Pablo entre Cristo y Adán es muy claro y notorio. Él dice, entre los versículos 17 al 19, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pablo hace un contraste entre Adán y Cristo y la caída del hombre por medio del primero, el primer Adán, y su redención por medio del segundo, el postrer Adán, es decir, Cristo Jesús, nuestro Señor. En ambos casos, las consecuencias siempre han tenido su origen en una persona. Nuestra ruina vino por Adán y nuestra redención vino por Cristo. Así que amigos, la conclusión es una sola. El don y la gracia vienen de Dios a través de Jesucristo. Todos somos pecadores, por lo tanto todos merecemos la condenación, pero el plan de salvación nos libra de las consecuencias, gracias al amor de Dios. Si creemos estas maravillosas promesas y las aceptamos por la fe, somos justificados delante de Dios, y eso nos trae maravillosas bendiciones, entre las cuales se menciona en primer lugar la paz de Dios. Esto es todo por ahora, amigos. Que Dios les bendiga y llene de paz sus corazones.